literatura evangelística y George King. En julio de 1849, James White empaquetó copias de La Verdad Presente en un maletín prestado y caminó 13 kilómetros a Middletown, en Connecticut, en busca de una imprenta. Estaba dando los primeros pasos de lo que llegaría a ser el Ministerio Mundial de Publicaciones. La obra de publicaciones fue muy efectiva en sus comienzos. Sirvió como una herramienta para la evangelización y creó una conciencia de unidad entre todos los creyentes adventistas. Fue de gran importancia antes del Gran Chasco y también a partir de 1848, cuando a Ellen White se le mostró que su marido debía comenzar una revista. Esas hojas de papel serían como rayos de luz que se esparcirían por todo el mundo. Con el tiempo fue consolidándose. Y en 1853, la Asociación de Publicaciones Review and Herald compró su primera prensa y se ubicó en la casa que James y Ellen White habían alquilado en Rochester, Nueva York. Después se trasladó a Battle Creek, en Michigan, donde continuó creciendo. La situación dio un giro en la década de 1880, cuando James White conoció a un canadiense llamado George King, que deseaba ser predicador con todas sus fuerzas. Se quedó algunas semanas con los White, pero James no estaba convencido de que tuviera lo necesario para ser predicador. James White se aproximó al hermano Gutzmark y le habló acerca de George King. Quería que fuera a su granja a trabajar. Quizá en un año estaría listo para predicar. Era un hombre alto y delgado. Se mudó a su nuevo hogar, donde a menudo predicaba, dirigiéndose a las sillas vacías del salón. Pronto se hicieron los preparativos para que predicase a algunos miembros de iglesia, pero no hacía más que meter la pata. Después de una sesión de oración, la señora de la casa dijo que jamás llegaría a ser un predicador. No podría captar la atención de los oyentes, pero podía ser un predicador en el hogar y compartir libros y folletos en las casas, difundiendo así el mensaje. Él reconoció que este mensaje venía de Dios. El siguiente lunes preparó un maletín lleno de revistas y $2 para toda la semana. Al sábado siguiente se encontraba abrumado al ver cómo Dios lo había bendecido. Animado por la gente, fue capaz de compartir el mensaje y además ganó 62 centavos. La semana siguiente fue capaz de vender casi todos los libros que había en su maletín y convertirlos en dinero. Pronto persuadió a sus colegas de la Review and Herald para que editaran un libro que pudiera presentar en los hogares y que estuviera enfocado en Daniel y Apocalipsis. El trabajo de evangelización mediante la venta de literatura comenzó con un hombre con el que James White no sabía qué hacer. Esta forma de evangelizar a través de las publicaciones crecería hasta llegar a convertirse en un importante ministerio, tanto dentro como fuera del país. Este ministerio aún se encuentra activo en nuestros días. Hay programas de verano con jóvenes estudiantes y universitarios y también con trabajadores a tiempo completo. La historia de George King nos enseña que aunque nosotros no seamos capaces de hacer el ministerio que nos hayamos propuesto, Dios puede tener otra obra para nosotros en la que aún no hayamos pensado. Cuando somos humildes y estamos dispuestos a escuchar, no hay límites de lo que Dios pueda hacer con nosotros.